Mi madre culpa a mi hermana por el abandono de nuestro padre y la maltrata por eso. Sin embargo, no quiere darme su custodia. Para comenzar, esto sucedió cuando mi madre tenía 39 años. Ella se casó muy joven con mi padre y apenas cumplió los 21, quedó embarazada de mi hermana. Al principio éramos la familia más feliz del mundo, con un bebé en casa. Mis padres estaban muy ilusionados de tener una segunda hija. Aún conservo fotos de ellos donde se les ve muy felices cargando y jugando con mi hermana y conmigo. Pero 6 años después todo se iría al carajo. Conforme mi hermana fue creciendo comenzamos a notar que no estaba creciendo como los demás niños de su edad. Un día mis padres se preocuparon y la llevaron al médico para revisar que todo estuviera bien, pero después de las pruebas de diagnóstico se confirmaba que la bebé tenía características de síndrome de Down. Días después de esta noticia, los problemas en el matrimonio de nuestros padres comenzaron. Mi papá ya no llegaba temprano a casa y comenzó a tomar mucho hasta que un día se fue de la casa y rompió todo contacto con nosotros. Sin los ingresos de mi papá, en poco tiempo mi mamá tuvo que vender nuestra casa, y nos mudamos a otro barrio. Era un lugar agradable, pero no era un vecindario de clase media alta como en el que solíamos vivir. Durante su embarazo, mi mamá estaba ilusionada, feliz y comprometida con ser la mejor madre para mi hermana Mary y para mí. Unas semanas después de dar a luz, mi hermana no tenía ningún problema de salud. Nosotros siempre estuvimos alejados de la familia de mi padre, y ahora que él se había ido fue imposible acercarnos o pedirles ayuda. Al principio intentamos contactarnos con ellos para pedir información sobre mi padre, pero nunca contestaron. Además ellos vivían en otro estado y eso complicaba aún más el hablarles. Meses después, mientras yo estaba en la escuela, mi papá fue a visitarme, pero yo me negué a verlo, lo odiaba demasiado por abandonarnos y que no quisiera nada que ver con Mary. Hasta el día de hoy, no tenemos ninguna relación. Mi papá nunca se involucró mucho conmigo desde bebé, él le echaba la culpa al trabajo y después de su abandono mi mamá también comenzó a alejarse. Tuve muchas niñeras mientras crecía, pero nunca pensé que ambos terminarían tan desvinculados. La separación de mis padres golpeó a mi mamá como un tren, y cayó en una depresión muy fuerte. Yo estaba en primer año de secundaria cuando todo esto pasó, y además de tener que mudarme a un nuevo barrio donde no conocía a nadie, tuve que asumir la responsabilidad de cuidar a mi hermana porque mi mamá no podía hacerlo sola. Mientras yo estaba en la escuela, ella hacía lo más básico, como darle el biberón a Mary y cambiarle los pañales, y luego esperaba a que yo llegara para ayudar con las tareas y cuidar de Mary el resto de la tarde. Ayudar significaba limpiar un poco la casa, cuidar a Mary a la hora de la siesta, el tiempo de juego, el tiempo sensorial, la fisioterapia en casa siguiendo la hoja de actividades que su fisioterapeuta nos dio, cambiarle los pañales, alimentarla, bañarla y acostarla a dormir. Pedíamos comida para cenar porque ninguna de las dos éramos buenas cocinando. También tenía que encontrar tiempo para estudiar y hacer mis tareas escolares. Aunque mi mamá había pedido 10 semanas de licencia en su trabajo mientras nos acomodábamos en la nueva casa, decidió volver al trabajo al ver que yo podía cuidar bien a Mary. Encontró la mejor guardería para ella para dejarla allí durante el día, y sinceramente me sentí aliviada, sabiendo que Mary estaría bien cuidada mientras yo estaba en la escuela. Mi mamá empezó a mejorar una vez que volvió al trabajo, pero aún así no le importaba mucho Mary. Así que llamé a su hermana, mi tía, y le conté todo. Ella se ofreció a encontrar una buena terapeuta para mi mamá y pagarle sus visitas. Mi mamá aceptó y comenzó la terapia. Algo que siento es importante mencionar sobre mi tía, es que se casó con una familia adinerada y vive en otro estado. Tiene 3 hijas mayores de edad y un hijo de 16 años, y es muy conservadora. Aunque nunca habló abiertamente sobre que Mary tuviera síndrome de Down, es obvio que le molestaba. Le molestaba especialmente que mi mamá haya perdido un buen matrimonio y una buena casa por culpa de Mary. Nunca llamó para el cumpleaños de Mary, pero me enviaba $200 cada año para que le comprase un regalo. Básicamente, era dinero de lástima para reconocer que Mary existía, y eso es todo. Esto me molestaba mucho y solo estaba esperando el día en que fuera lo suficientemente estable económicamente para devolverle todo el dinero de los cumpleaños que nos había enviado a lo largo de los años. Durante las vacaciones de verano en la secundaria, mi mamá se enojaba conmigo porque me negaba a trabajar y ganar dinero para mis propios gastos. Acepto que fui un poco egoísta en no aportar dinero para el hogar en ese momento, pero, en mi defensa,
Era una misión imposible buscar trabajo, pues debía llevar a mi hermana conmigo y cuidarla durante esas horas. Además, no quería trabajar porque los veranos eran la única época del año en la que realmente podía tener algo de tiempo para mí misma. Cada verano, Mary solo iba a la guardería unas pocas veces a la semana durante unas horas, mientras yo hacía las tareas del hogar y mandados. Pasábamos el resto del tiempo juntas. Ciertamente tenía algunos retrasos en el desarrollo, pero para cuando comencé a cuidarla, Mary ya caminaba, hablaba, dormía en su cama de niña grande y estaba entrenada para usar el baño. Todo eso fue porque comencé a enseñarle e hice todo lo posible para asegurarme de que fuera lo más independiente posible. Justo cuando mi mamá dejó de ver a su terapeuta, y ya llevaba un tiempo sin antidepresivos. Ella ya no luchaba con la depresión. Simplemente lamentaba haber tenido a Mary, y aceptar eso fue lo más difícil que tuve que hacer. Siempre esperé que ella mejorara, que cambiara de opinión, pero ningún medicamento podía arreglar la forma en que ignoraba a Mary. Me gradué de la secundaria, y aunque sabía desde hacía años que continuar estudiando no sería parte de mi realidad, fue un momento muy doloroso para mí porque era algo que deseaba. Aún así, después de un periodo de prueba de un mes en la agencia de planificación de eventos de la mamá de mi amiga, conseguí un trabajo de tiempo completo y bien remunerado. Mi mamá y yo estábamos un poco estresadas financieramente porque conforme crecíamos eran más los gastos por cubrir, por lo que este trabajo realmente nos salvó. Estaba muy emocionada por finalmente empezar a ahorrar dinero y darle a Mary su propia habitación, ya que compartíamos una. Pero desde que conseguí un nuevo trabajo, mi mamá decidió reducir sus horas y solo trabajaba a medio tiempo porque estaba cansada de ser la única que aportaba económicamente y sentía que merecía desacelerar y comenzar poco a poco su retiro. Estaba muy molesta porque tenía que pagar alrededor del 70% de todos los gastos mensuales de la casa, mientras ella contribuía de vez en cuando y gastaba el resto de su dinero como quería. Ya no sentía la obligación de contribuir financieramente. Terminé consiguiendo un segundo trabajo unos meses después. No era un trabajo de tiempo completo, ya que trabajaba desde casa y podía elegir mis proyectos. Básicamente, conectaba a influencers de redes sociales con empresas y los ayudaba a ver si eran una buena opción para anuncios y campañas. Era muy fácil y podía ganar casi el doble de mi sueldo anterior al mes. Después de aproximadamente un año, había ahorrado lo suficiente para comprar un buen auto usado. Meses atrás, mi mamá me consiguió un auto viejo, pero no quería pagar todas las reparaciones que necesitaba, así que pasé varios días conduciendo en un auto inseguro con Mary a mi lado. Pero un día después de haber comprado mi propio auto, el logro más importante que había tenido hasta entonces, mi mamá comenzaba a cruzar la línea. Todavía recuerdo el shock que sentí cuando mi amiga me llamó para preguntarme por qué estaba vendiendo el auto que acababa de comprar. Yo no sabía de qué estaba hablando, al principio me reí pensando que era una broma, pero pronto me envió unas capturas de pantalla. Resulta que mi mamá había publicado fotos de mi auto en su Facebook y lo había puesto a la venta. Entré a su publicación y efectivamente era mi nuevo coche. Me molesté demasiado y tan pronto como llegué a casa la confronté por lo que estaba haciendo y, según ella, no necesitaba un auto tan lujoso. Dijo que podríamos dividir el dinero y que yo podría comprar un auto más económico, ya que tenía que ser más responsable con mis finanzas. La discusión que siguió fue la más grande que habíamos tenido, y terminamos estableciendo algunas reglas estrictas en lo que respecta a nuestra relación. Obvio no permití que vendiera mi coche y desde ese momento, nuestra mamá se convirtió más en una compañera de cuarto para Mary y para mí. Incluso dejé de llamarla mamá y comencé a referirme a ella por su nombre. Pronto me di cuenta de que ella simplemente es alguien que nunca debió haber sido madre. Esto me puso muy triste, no por mí pues ya estaba grande y muy pronto podría independizarme, sino por mi hermanita, que estaba aún pequeña y en su situación necesitaba más que nadie de una madre que la cuidara y le diera todo el amor del mundo. Y aunque yo estaba dispuesta a ayudar a mi hermana en todo, no sería lo mismo pues no soy su madre. Remodelé una oficina en el piso de arriba de nuestra casa y la convertí en la habitación de Mary con temática de safari. Nos compré pases anuales para zoológicos, acuarios y poco a poco comenzamos a hacer pequeños viajes juntas. Aprendí a cocinar bastante bien, y a Mary le encantaba ayudarme. Desde la secundaria tengo 3 amigos que considero familia, que nos aman incondicionalmente a Mary y a mí, y desde que todo con nuestra madre se complicó, ellos han sido la familia que necesitábamos.
Nunca salí de fiesta. Llevaba a Mary a mis citas para el cabello y las uñas. Me encargaba de todas sus citas médicas y terapias. Conozco todas sus canciones infantiles y videos de unboxing de juguetes favoritos. Era como ser una mujer de 50 años atrapada en el cuerpo de una chica preadulta. Eso dolía mucho y más aún cuando escuchaba cómo mi madre me comparaba con mi prima de mi misma edad, que en ese momento se había mudado a nuestra ciudad para ir a la universidad. Las dos iban de compras juntas. Almorzaban juntas. Ella sabía todo sobre su divertida vida universitaria, los chicos con los que estaba saliendo, y siempre se aseguraba de recalcar lo afortunada que fue mi tía por tener hijos tan grandes y exitosos. Ojo, no me estoy quejando de cuidar a mi hermana, sino del comportamiento de mi madre, de no ser la mamá que Mary y yo necesitábamos. Me enfureció que ella se despreocupara como si no tuviera una hija de la que cuidar y dejarme toda la responsabilidad a mí y robarme la juventud. Otra cosa que le gustaba hacer era mencionar cómo mi otra prima había ganado varios concursos de belleza. Solo lo hacía porque una vez mis amigas me preguntaron si me gustaría participar en el certamen de nuestra escuela, y ella intentó avergonzarme frente a ellas diciendo que no podría ganar nada con la cara de mi papá. La cuarentena fue difícil para nosotras porque de repente tuvimos que estar en casa con nuestra madre todo el tiempo. Tuve que coordinar mi trabajo y la educación en casa, y realmente traté de minimizar las salidas porque Mary tiene asma, lo que la hace de alto riesgo. Mi madre, sin embargo, iba a la tienda 2 veces al día solo para salir, o se iba al parque. Incluso cuando los locales comenzaron a abrirse, fue la primera en salir a comer y visitar amigos, como si no fuera peligroso para nosotros el que saliera y se contagiara. Debido a eso, estalló otra gran discusión. Pensé mucho durante tanto tiempo, y en esta discusión le dije que deberíamos seguir caminos separados si me dejaba tomar la custodia de Mary. Hablaba en serio, y ella lo sabía. Me dijo que Mary ya le había causado vergüenza porque tuvo que separarse de mi papá, y que no iba a permitir que eso sucediera por segunda vez haciéndose ver como una madre incapaz. Y tenía razón. Con su respuesta pensé en demandarla, pero no tenía mucho dinero para eso. Si hubiera llevado a la corte para reclamar que no era apta, con el presupuesto que tenía, hubiera vaciado por completo mis finanzas y probablemente perdería el caso y perdería a Mary para siempre. Mi madre no era abusiva ni hostil con Mary, simplemente no era nada con ella. Ni siquiera es que no pague algunas cosas, era literalmente una extraña, solo una compañera de cuarto para nosotras, no una madre. Su negativa de dejar a mi hermana conmigo me destrozó, y esa tarde me la pasé sentada en la cocina pensando en todo. Cuando Mary vino a pedirme un snack, no escuché lo que dijo, así que me respondió de mala manera, y le grité. Le grité por primera vez, y me miró de la misma manera en que mira a nuestra madre. Estaba aterrorizada de convertirme en alguien como mi mamá, una mujer fría, desobligada y grosera que lo único que hacía era presionar mi talón de Aquiles siempre que podía. En ese momento lo único que podía hacer era ahorrar dinero como loca, reunir copias de todas mis finanzas y facturas como prueba de que cuidaba de Mary, y esperar unos años hasta que pudiera pagar un buen abogado y los gastos judiciales. No podía pasar décadas con esa mujer y esperar a que muera para obtener la custodia de Mary. Simplemente no podía. Poco tiempo después, me puse en contacto con algunas personas amables que me ayudaron a obtener asesoría legal gratuita. Durante la asesoría, el abogado con el que estaba hablando pensó que lo mejor sería examinar mi propia vida, arreglar lo que tuviera que arreglar, y luego proceder legalmente para solicitar la custodia de Mary. No creía que tuviera mucho a mi favor porque, como escribí antes, mi mamá no era completamente negligente. No era abusiva, ni incapaz de ser madre, simplemente no quería cuidar de mi hermana, dejándome toda la responsabilidad a mí y usar mi amor por Mary para manipularme y evitar que me fuera. Pero también pensó que, aunque probablemente sería complicado, podría ganar. El único gran problema era que tenía que mudarme y dejar a Mary atrás. Mudarse significaba que podía demostrar que podía proporcionar un hogar seguro, estable y adecuado para Mary por mi cuenta. Así que, a finales de julio de 2020, hice lo más difícil que jamás había hecho, y me mudé de nuestra casa familiar a un apartamento de 2 habitaciones, una para mí y una para, con suerte, Mary. En esa misma semana, me despidieron de mi trabajo en la agencia de planificación de eventos. Me sentí miserable, como si hubiera cometido el peor error de mi vida.
Mis amigos realmente me salvaron durante ese tiempo con su apoyo emocional, porque lo único que hacía era llorar y preocuparme por Mary. Tuve que reunir toda mi fuerza para superar el miedo paralizante que comenzó a consumirme. Todavía tenía mi trabajo secundario, que se convirtió en mi fuente principal de ingresos, pero nunca podría mantenernos a las dos con eso, así que, además de todo eso, comencé a buscar otro empleo. Tuve una suerte increíble, ya que una empresa con la que había trabajado anteriormente tenía una vacante en su equipo de relaciones públicas, y me contrataron. Todo esto, desde el día en que me mudé hasta el día en que conseguí otro trabajo, duró unas 3 semanas. Durante esas 3 semanas, veía a Mary una vez al día por aproximadamente 1 hora. Nuestra madre me permitió seguir visitándola, y estaba extrañamente calmada durante todo esto, lo que me hizo creer que estaba manteniéndose al margen y que sus probabilidades eran mejores que las mías. Empecé a contactar con los maestros de Mary, otros padres con los que me llevaba bien, sus médicos y algunos de nuestros familiares. Básicamente, estaba buscando personas que pudieran apoyarme por escrito y hacerle saber al tribunal que yo era quien se ocupaba de Mary. También hice copias de todos los documentos y recibos que pudieran respaldar mi reclamo. Mis amigos aportaron de su propio dinero para ayudarme con los posibles costos de todo. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Mi madre me llamó y me dijo que renunciaría voluntariamente a la custodia legal de Mary y solicitaría transferirla a mí. Esas 4 semanas y media que pasó cuidando de Mary por su cuenta fueron suficientes para que se diera cuenta de que no quería eso. Nunca fue una madre para Mary, y no tenía intención de convertirse en una. Creo que esa revelación le dolió profundamente porque, durante esas semanas, se intentó. Lo pude notar, y Mary, de hecho, me dijo que mamá fue amable con ella. Pero esa no era la vida que quería. Al final, aunque me aterraba que nuestra madre pusiera a Mary en una institución de cuidado después de que me mudara, me alegró que admitiera su derrota y hiciera lo mejor para Mary. Sentí que finalmente podía respirar. Las cosas iban bien. Mary se mudó conmigo y teníamos mucho que ponernos al día. Yo tenía mucho que explicarle porque estaba muy abrumada después de que me fui de nuestra casa. Nos estábamos adaptando a nuestra nueva rutina y éramos felices. Al mismo tiempo, las restricciones por el COVID seguían cambiando, la escuela ya había comenzado, y yo estaba aterrada de cómo manejar todo. Por el COVID, el proceso legal para pasarme la custodia de mi hermana era muy lento, pero con la aprobación de mi madre, ya estaba más tranquila de que Mary por fin estaría conmigo. Pero pronto todo se complicaría de nuevo. Mary se quedaba en casa con una niñera mientras yo iba a trabajar, pero un día antes de salir de mi trabajo recibí una llamada de la niñera diciéndome que mi madre había ido por mi hermana. Me preocupé demasiado, ella no tenía prohibido verla, pero antes de hacerlo debía avisarme. Pero esta vez, sin previo aviso había ido a mi casa y se la había llevado. La llamé por teléfono pero no contestó, así que decidí ir a su casa. Cuando llegué ahí estaba pero ni siquiera me dejó entrar, solo me dijo que yo no le quitaría a su hija, que me fuera y que nunca más las buscará de nuevo. No podía explicar por qué después de algunos días había cambiado de opinión y ya no me quería dar a mi hermana. Estaba muy preocupada por Mary, sabía que no le importaba y no la cuidaría adecuadamente. Desgraciadamente así fue. Algunos días después recibí una llamada de una vecina de mi madre, advirtiéndome que habían escuchado llorar a mi hermana. No lo pensé ni un segundo y esa misma noche fui a verificar que todo estuviera bien. Cuando llegué, toqué a la puerta varios minutos pero nadie me abría, hasta que por fin escuché como alguien bajaba la escalera. Era mi hermana. Me abrió y me dio un fuerte abrazo. Estaba con moretones en las manos y mejillas. Tenía mucha hambre pues no había comido desde la noche anterior. Busqué comida en el refrigerador para prepararle algo pero estaba vacío. Al poco tiempo llegó mi madre, venía cayéndose de ebria y apenas podía hilar palabras completas. No dijo nada y como pudo se acostó en el sillón de la sala. El ver así a mi hermana, ver lo que mi madre le había hecho, me llenó de ira por dentro. Así que la abrigué un poco y me la llevé conmigo. Al día siguiente, fuimos a poner una denuncia a la policía por violencia familiar. No estoy segura de querer que mi madre fuera a la cárcel, pero esto definitivamente me daría la custodia de mi hermana. Por suerte así fue, aunque mi madre alegaba querer mucho a mi hermana y negaba haberla golpeado, gracias a algunos testimonios de vecinos se pudo corroborar que mi madre ya tenía un problema de alcoholismo,
que era violenta y que no era capaz de hacerse cargo de Mary. Tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero como fianza para salir de la cárcel y tiene prohibido acercarse a mi hermana. Ha pasado casi un año desde entonces. Mi madre ya no se ha presentado en nuestras vidas y por fin vivimos bien Mary y yo. Hace poco conseguí un mejor trabajo y pronto nos mudamos a una casa más grande en un buen vecindario.